Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtros, donde vamos a conversar con el abogado James Gego sobre la designación de la novena jueza magistrada en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Este tema ha tomado una enorme discusión a nivel de los Estados Unidos e inclusive de América Latina por la importancia que indica que los conservadores, es decir, los del Partido Republicano, van a mantener una mayoría, de ser ella designada la jueza Amy Coney Barrett. Así es que antes de irnos a conversar con nuestro invitado de hoy, quiero pedirles que se activen en el superchat. Para nosotros, recuerden que es muy importante todos sus comentarios y si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Vamos a darle la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor James Gego, por estar con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias por la invitación, May. Estamos en una discusión para hoy en la noche. El Senado tiene prevista una votación para designar o no a la jueza Amy Coney Barrett como la novena miembro de la Corte Suprema de Justicia. Primeramente, quiero que le explique a todos nuestros invitados quién es y por qué es tan importante este tema. Bueno, es importante el tema porque la Corte Suprema tiene 9 miembros, han tenido 9 miembros por los últimos 150 años y es la Corte Suprema que define la ley aquí en Estados Unidos. Tenemos lo que se llama la jurisprudencia obligatoria, entonces básicamente la Corte Suprema interpreta y aplica la Constitución, que es la ley más alta de los Estados Unidos de América. Entonces, nuestro rumbo constitucional se define la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y con solamente 9 miembros, jueces de esta Corte, son 9 personas muy importantes dentro de nuestra democracia. Tenemos 3 ramas, ¿no? La legislatura, el poder ejecutivo y el poder judicial. Son 3 partes del gobierno independientes y cada uno ejerce un poder igual, equilibrado comparado a los otros. Entonces, obviamente, la Corte Suprema es muy importante para nosotros. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el caso de la designación y la votación de hoy no se concluyera con la designación de la jueza Barrett? Hay algunas personas que han dicho que no van a votar por ella. El Senado tiene una mayoría republicana de 53 votos contra 47, pero hay una enorme discusión, particularmente por las posiciones de la jueza Barrett en su actual cargo en la Corte de Apelaciones. Sí, hay una enorme discusión, pero siempre hay enorme discusión. Es un tema muy importante y siempre muy debatido. La jueza Barrett es una persona extremadamente destacada con un poder intelectual sin igual dentro de juristas en los Estados Unidos, y ella tiene una cierta filosofía, una cierta forma de acercar la Constitución que se llama originalista. Ella interpreta y aplica la Constitución tal como dice las palabras, tal como se definió las palabras en el momento en que fueron escritos. Ahora, la parte demócrata o izquierda de nuestro país quisiera tener una interpretación de la Constitución más flexible, quisiera escuchar a la opinión pública actual, pero ella trata la Constitución un poco como tratamos la Biblia en la vida religiosa, ¿no? No quiero comparar la vida religiosa con la vida cívica, pero la Biblia es la Biblia. La Biblia no cambia, las reglas no cambian según el sentimiento de hoy. Las reglas están escritas y ahí se van a interpretarlas. Igual como un estatuto de la legislatura. Si el Congreso no quería decir lo que dice el texto del estatuto, el Congreso puede cambiar el texto, puede enmendar la ley.
pero ella no va a interpretarla en otra forma, no va a interpretar la Constitución ni una ley según el sentimiento o según una encuesta pública de hoy. Lo van a interpretar tal como está escrita, y eso es lo que están en contra realmente los demócratas. Y además ella está reemplazando una juez que falleció el 16 de septiembre, que tenía más de la ideología de interpretar las cosas tal como dice o piensa la gente hoy, en vez de cómo fue escrito en su momento. Entonces, la Corte se ha vuelto, a raíz de este nuevo nombramiento, un poco más conservador de lo que era antes. ¿Qué pasa también? Porque hay un planteamiento por parte del candidato demócrata Joe Biden y un grupo de los que le acompaña. Él ha tenido en algunos momentos la intención de decir que sí, otra vez lo oculta, pero hay un planteamiento de ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia con finalidades tal vez diferentes, que no eran las que estaban previstas en el proyecto original ya de hace varios siglos. Eso es lo que hemos visto del Partido Demócrata desde hace siempre. Lo que no se puede conseguir por la voluntad del pueblo, a través del consentimiento del pueblo y a través del voto del pueblo, los demócratas tratan de conseguir en otra forma. Y esa es una propuesta de los demócratas extremadamente peligroso, en mi humilde opinión. Lo que están hablando es, como no están conforme con la idea de que la Corte se ha vuelto un poco más conservador por el nombramiento de este juez, quieren cambiar la estructura de la Corte, quieren cambiar el número de miembros de la Corte, quieren nombrar más jueces. Hemos tenido 9 jueces en la Corte Suprema para 150 años. Entonces, ellos quieren convertir la Corte en un cuerpo político. Cuando están los demócratas en el poder, nombran 3, 4, 5, 10 jueces como ellos quieren, para que la Corte comience a fallar en forma más a la izquierda, más liberal. Los republicanos supongo que harían lo mismo, convirtiendo esta rama del gobierno en un cuerpo político, una entidad política. Según los vientos políticos, la Corte se va a ir cambiando, emitiendo fallos con tenor o filosofía política. Esta no es la idea de la Corte Suprema, no es la idea de simplemente cambiar todo el poder judicial. Tenemos separación de poderes y los demócratas están proponiendo destrozar la separación, la independencia de poderes en nuestro gobierno a través de cambios radicales. No hay otra palabra usar, cambios extremadamente radicales, cambiando toda la estructura del gobierno americano, porque no están conformes con la idea de que el presidente actual está ejerciendo su derecho constitucional, su obligación constitucional, nombrando un juez para llenar una vacancia en la Corte hoy día. Sí, es importante también destacar el rol y ese legado que dejó la jueza fallecida Ruth Bader Ginsburg. Ella hizo historia en la Corte y acá particularmente en la ciudad de Nueva York es muy reconocida y muy apreciada. Todo ese legado ha sido defendido. De hecho, se tienen previstos movimientos en contra de la designación de la jueza Barrett de llegar a ser confirmada por el Senado. Ya hay algunas actividades previstas para esta tarde y probablemente para mañana. ¿Cuál es el verdadero legado de la jueza fallecida Bader Ginsburg? La jueza Ginsburg, ella fue una persona muy destacada, un poder intelectual, un verdadero cerebro en la Corte, y ella era una persona, yo diría, muy sana además. Su mejor amigo en la Corte era el juez Antonín Scalia, el más conservador de la Corte. Fueron polares opuestos que almorzaron juntos y
tomaron viajes juntos y fueron muy amigos. Entonces, ella viene de una época, digamos, civilizada, con conversaciones entre la izquierda, la derecha, liberales, conservadores, y ella proponía de muy buena fe su posición, muy bien razonado. En muchas oportunidades ella ganó el día, convenció a los otros jueces a votar con ella y estableció básicamente la ley vigente del país a través de sus fallos. Lamentablemente, la generación de Ruth Bader Ginsburg se está desapareciendo. Ahora son gente que se dedica puramente a pelearse para asuntos menores y no luchan para encontrar lo que llamamos tierra en común y llegar a conciliarse y llegar a avanzar las leyes de los Estados Unidos. Entonces, la apreciamos mucho. Los conservadores aprecian mucho la generación de Ruth Bader Ginsburg, que ya está un poco desaparecido. Ahora la izquierda se dedica a violencia y a otras formas de llegar a sus metas. Y lamentamos mucho de la pérdida como de los liberales verdaderos como Ruth Bader Ginsburg, con quien pocos conservadores están de acuerdo con sus puntos de vista, pero la respetamos muchísimo. ¿Cuáles serían entonces las posiciones que enfrentan a la actual nominada por el presidente Donald Trump para ocupar el 9º cargo de la magistratura máxima del país, la señora Barrett, con esos liberales que prácticamente no la aceptan? Uno de los temas que le han criticado es su posición absolutamente conservadora. Ella tiene una línea, se le ha revisado ya prácticamente durante todas sus exposiciones en el Senado y pareciera que era la candidata perfecta. Sin embargo, genera por parte de muchos liberales una oposición bastante dura. ¿Qué es lo que pasa con ella? En verdad, la oposición a ella no ha sido tan dura como uno pensaría. El último candidato, Kavanaugh, fue sujeto a acusaciones totalmente infundadas y falsas. Y yo creo que mucho tiene que ver con el hecho de que él era hombre blanco, y acusaron a él falsamente de acoso sexual, y si tú lo conoces, si la gente lo conoce totalmente, se habían convertido los demócratas al Senado a un circo avergonzoso, pero por fin él ganó. Ahora viene Amy Coney Barrett, madre de 7 hijos, 2 adoptados del país Haití, un hijo con necesidades especiales que de Down syndrome, con una trayectoria súper excelente, académica y en otros sentidos. Es un ser humano muy querido, muy cristiano, y realmente no había nada a criticar de ella. Los demócratas le costaba atacar a una mujer, les costaba atacar una madre de 7 hijos, no pudieron atacar una persona con una trayectoria académica, intelectual y judicial tan impecable. Entonces, por más que les hubiera gustado atacarlo, yo creo que hubiera salido, como se dice, por la culata si ellos habían hecho esto políticamente. Simplemente ella es impecable, tiene puntos de vista que son más conservadores, pero ¿cuál es el punto de vista conservador? Por ejemplo, está en contra del abuso de parte del gobierno, está en contra de personas abusadas por el gobierno, no es amiga del aborto, pero la jurisprudencia en cuanto al aborto ya está sentada, ya está desde el año 72, la jurisprudencia sobre el aborto en los Estados Unidos. Lo peor que podría pasar con ese tema de aborto, que en vez de que el aborto sea regulada, digamos, a nivel nacional, del punto de vista central del gobierno federal de los Estados Unidos,
podría dar el caso en algún momento en el futuro, y no hay nada en el horizonte que indique que va a pasar, pero podría pasar que sería regular el aborto por los estados, por los 50 estados. Entonces, para una mujer obtener un aborto en Alabama, los reglamentos podrían ser distintos de obtener un aborto en el estado de Nueva York. Eso es lo que peor que podría pasar, porque hay mucha controversia en cuanto al fallo que legalizó el aborto como derecho constitucional. Si esto fuera cierto, no hay nada en la Constitución de los Estados Unidos que dice que el aborto es un derecho constitucional. Actualmente, según la plataforma demócrata y según la ley, una mujer puede tener un aborto hasta el 9º mes, hasta el día antes que el niño nazca, se puede abortarlo. El gobernador de Virginia acaba de salir diciendo qué pasa si el niño sobrevive al aborto y nazca vivo. Y el gobernador dice, bueno, la madre tiene derecho a decidir si vive o muere en este momento. El Senado propuso una ley que va a requerir que el médico trate a este ser humano como cualquier otro ser humano vivo, y los demócratas derrotaron esta propuesta. Entonces, hasta un menor de edad nacido vivo se puede ejecutar ahora en este país, y este es algo sobre el cual los republicanos no están de acuerdo. Quisieran ver el aborto como algo extremadamente raro y regulado, y no permitiendo el aborto a los 9 meses y no permitiendo ejecutar un menor de edad vivo. Entonces, el aborto obviamente es un tema controversial. La jueza Barrett es católica. Se graduó de Notre Dame, una universidad católica aquí en Estados Unidos. Se graduó summa cum laude, que es básicamente que estaba en el top 1% de su promoción, igual al nivel de la universidad, se graduó así, y es una persona, repito, será la única juez madre de hijos, en este caso 7 hijos, que está en la Corte Suprema. Para mí es una cosa bienvenida que tenemos a alguien como ella en la Corte Suprema. Hay otro aspecto que muchos pensaban, que se debía esperar a que el nuevo presidente electo en las elecciones del 3 de noviembre fuera quien designara a esa jueza. Hay algunas historias pasadas en las que no ocurrió así, y que inmediatamente que hay una faltante en la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Estado la llena nominando a una de las profesionales que estén aptas para ese cargo. ¿Podría explicarle a la audiencia exactamente en qué se especifica? Porque hay mucha especulación al respecto, de que no debía hacerse, de que se está actuando de una manera improvisada, etcétera. Sí, hasta la misma jueza Ruth Bader Ginsburg dijo, el presidente no deja ser el presidente en el 4º año de su término. O sea, el presidente tiene la obligación constitucional nombrar un juez para llenar el vacante que está. Yo creo que la historia nos indica que 19 veces en la historia ocurrió esta situación, y en 17 de esas oportunidades se nombró el nuevo juez justo antes que salía el presidente de su cargo actual. Había una situación donde, con el presidente Obama, donde el Senado tenía mayoría republicanos y el presidente Obama demócrata, y el Senado republicano no votó para el nuevo juez que propuso Obama. ¿Por qué? Porque el Senado es lo que consiente, es lo que autoriza el nombramiento del juez a la Corte Suprema. El Senado no tiene por qué hacerlo, más que todo cuando está del partido opuesto de lo que es el presidente que nomina el juez. Pero en este caso tenemos el Senado y la presidencia en manos del mismo partido,
y el presidente ejerce su obligación constitucional y también el Senado tiene la obligación constitucional a votar o a favor o en contra de la persona nominada por el presidente. Entonces están siguiendo el procedimiento normal, constitucional, legal. Obviamente los demócratas le hubieran gustado esperar, por si acaso, si el nuevo presidente demócrata podía nombrar otro miembro de la Corte, pero no es la circunstancia actual. La circunstancia actual es presidente republicano, senado republicano, los dos con deberes constitucionales proceder, así están procediendo. Bueno, queremos agradecerle por la participación en Sin Filtros. Hoy lunes es la votación en el Senado. Durante el fin de semana se estuvo trabajando en una serie de procedimientos para llegar a la votación de hoy. No sabemos exactamente cómo va a quedar, pero se prevé en vista de la conformación del Senado. Así es que vamos a esperar, pero por ahora pues queríamos que desde Sin Filtros ustedes se enteraran cómo es que es el procedimiento y cómo está la situación a la hora de la designación de esa novena magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like